Según las profecías, antes del fin de los tiempos, aparecerá un líder que cambiará para siempre el destino de la humanidad. Pero la verdadera pregunta es, ¿el anticristo es una persona, un sistema o algo que ya está entre nosotros? Para entenderlo, debemos retroceder miles de años, al lugar donde nació el misterio en la antigua Babilonia, en los tiempos del profeta Daniel, en una vasta llanura desértica, mientras el sol apenas ilumina el perfil lejano de la gran ciudad, resuena el eco de una visión que cambiaría la historia. Aquí, hace más de 2 milenios, un joven hebreo llamado Daniel aseguró haber visto el ascenso y la caída de bestias que simbolizaban reinos enteros. Entre ellas, una figura oscura, distinta a todas las demás, tomaría un papel central, un poder destinado a desafiar todo lo sagrado. ¿Era una profecía literal o un código secreto para las generaciones futuras? En los días del rey Nabucodonosor, Daniel fue llevado como prisionero a Babilonia, pero su sabiduría era tan grande que ascendió hasta convertirse en uno de los hombres más influyentes de la corte. Caminaba entre columnas inmensas decoradas con leones dorados, un símbolo del poderío imperial. Sin embargo, bajo esa grandeza, Daniel vivía un tormento silencioso. Recibía sueños que parecían venir de otra dimensión. En ellos, veía un futuro aterrador, donde los grandes reinos humanos se transformaban en monstruos, y en el centro de todo aparecía un misterioso cuerno pequeño, una figura que, siglos después, muchos identificarían con el anticristo. Una de sus visiones más impactantes describía una criatura con cuerpo de león y alas de águila. Esta primera bestia representaba al imperio babilónico, pero lo realmente importante no era la figura en sí, sino lo que venía después. Daniel vio 4 bestias en total, cada una más terrible que la anterior, hasta llegar a una que desafiaba la lógica. Los estudiosos coinciden en que estas criaturas no eran animales reales, sino representaciones de fuerzas históricas, políticas y espirituales. El misterio se intensifica cuando Daniel describe a la última bestia como una entidad casi indescriptible, una fuerza destinada a albergar la figura del anticristo. Daniel fue testigo del colapso de Babilonia y el ascenso del imperio persa. Vivió en una época de violencia, conquistas y cambios radicales. Mientras veía murallas derrumbarse y nuevos estandartes alzarse, escribió sus visiones más profundas. Según él, los imperios del hombre son temporales, pero existe un poder que no pertenece a ninguna nación. Un poder que surgirá al final de los tiempos. Y aquí nace una de las grandes preguntas. ¿Se refería Daniel a un liderazgo político, a un movimiento global o a una entidad espiritual disfrazada de hombre? La respuesta parecía estar oculta en su visión más enigmática. En ella, describió una bestia espantosa con 10 cuernos, pero de entre ellos crecía un cuerno pequeño que derribaba a otros 3. Este cuerno hablaba con la arrogancia de un hombre y parecía tener conciencia propia. Para Daniel, era el símbolo de un poder que se levantaría contra todo lo sagrado, que cambiaría las leyes y los tiempos, y que perseguiría a quienes se mantuvieran fieles a sus creencias. Este momento es clave, porque siglos después, los primeros estudiosos cristianos identificarían esta figura como la primera descripción directa del anticristo en las escrituras. Pero entonces, algo extraño ocurrió. Daniel recibió una orden divina. Debía sellar sus palabras hasta el tiempo del fin. Mientras vemos como un antiguo pergamino es cuidadosamente enrollado y guardado en una vasija de barro, nos preguntamos, ¿por qué sellar una profecía tan importante? ¿Qué conocimiento era demasiado peligroso para su época? Este sello ha generado innumerables interpretaciones a lo largo de los siglos. Algunos aseguran que la profecía solo podría entenderse en un futuro tecnológico. Otros creen que habla de un gobierno totalitario a escala mundial. Y hay quienes sostienen que se refiere a una sola figura humana, un líder carismático que desatará un caos espiritual
como nunca antes se ha visto. Así, se traza un puente a través del tiempo, un puente que conecta las visiones de Daniel en Babilonia con las del libro de Apocalipsis, escritos con más de 500 años de diferencia. Ambos textos describen bestias, cuernos, símbolos proféticos y un personaje oscuro que desafía a la divinidad, mientras las líneas de un mapa antiguo se iluminan, conectando Babilonia con la isla de Patmos, donde el apóstol Juan tuvo su propia visión. Una pregunta resuena con fuerza en sí. Ambos profetas describieron al mismo ser. ¿Qué significa eso para nosotros hoy? Si Daniel vio al anticristo desde Babilonia, Juan lo vio al final del mundo, en una isla remota del mar Egeo, solitaria y azotada por el viento. Un anciano llamado Juan de Patmos recibió una serie de visiones que cambiarían para siempre la teología cristiana. Era el tiempo del Imperio Romano, un mundo que se debatía entre persecuciones y crisis internas. Allí, en esa soledad forzada, Juan aseguró haber visto el futuro, un futuro en el que una figura oscura tomaría control del mundo. En la cueva, donde se cree que escribió sus revelaciones, se gestó una profecía que ha obsesionado a la humanidad durante 2 milenios, la llegada del anticristo. La visión más famosa de Juan es aterradora. Imagina una bestia emergiendo del mar, el agua agitándose violentamente mientras un cuerpo gigantesco asciende entre espuma y sombras. La descripción es precisa: 7 cabezas y 10 cuernos, coronados, llenos de blasfemias. El simbolismo es abrumador. Para Juan, esta criatura representaba un poder político que dominaría naciones enteras, un imperio global. Sin embargo, el verdadero misterio se esconde en uno de sus detalles más inquietantes. Una de las cabezas parecía haber recibido una herida mortal, pero había sanado. Esa curación milagrosa se convirtió en el símbolo central del anticristo Nun, poder que revive cuando todos creen que ha desaparecido. Un sistema que se recupera de un colapso mortal para regresar con más fuerza que nunca. Pero en el libro de Apocalipsis, la bestia no está sola. Existe otra figura, aún más poderosa, que opera desde las sombras: el dragón. Esta entidad le otorga a la bestia su autoridad y su dominio. No hablamos de un monstruo literal, sino de la representación del mal espiritual que actúa detrás de los sistemas humanos. El dragón es el poder detrás del poder, una fuerza invisible que mueve los hilos de la historia. Este detalle sugiere algo fundamental. El anticristo no actúa por sí mismo. Es un instrumento, el rostro visible de un conflicto que se desarrolla en un plano espiritual desde tiempos antiguos. Este vínculo entre la bestia y el dragón abre una pregunta inquietante. ¿Será el anticristo una persona manipulada o una entidad disfrazada de líder? La profecía continúa con una frase escalofriante: el mundo entero se maravilló y siguió a la bestia. Esto nos revela que el anticristo no dominará por la fuerza bruta, sino por la fascinación. Será admirado, aplaudido, imitado. Su poder nacerá del deseo global de un salvador, ya sea político, tecnológico o espiritual. Alguien que prometa orden en medio del caos. Veremos multitudes a lo largo de la historia, desde plazas antiguas hasta ciudades futuristas, aclamando a sus líderes. Y aquí surge una de las preguntas más complejas: ¿si el anticristo conquista por seducción? ¿Cómo podríamos distinguirlo de un verdadero líder que promete paz y prosperidad? ¿Cómo saber cuando la admiración se convierte en una peligrosa devoción? La profecía afirma que a la bestia se le dio una boca que habla grandes cosas. Esto se interpreta como un liderazgo marcado por la arrogancia, un carisma magnético y una retórica irresistible. Lo más sorprendente es que, en sus comienzos, no aparecerá como un villano evidente, en todo lo contrario. Su influencia crecerá gracias a discursos que parecen traer soluciones, orden y esperanza
en tiempos de crisis. Sus palabras serán tan poderosas que convencerán a las masas. Esta es la clave para entender por qué tantos seguirán al anticristo, sin siquiera darse cuenta, seducidos por promesas de un futuro mejor, sin ver la oscuridad que se esconde detrás de la elocuencia. Y justo cuando pensamos que el panorama no puede ser más complejo, el Apocalipsis introduce una segunda figura en la bestia de la tierra, también conocida como el falso profeta. A diferencia de la primera bestia, que representa el poder político y militar, esta es más sutil, más humana, casi amable. Su papel es crucial en convencer al mundo de adorar a la primera bestia. Es el brazo religioso o ideológico del sistema del anticristo. Este falso profeta realizará grandes señales, fenómenos extraordinarios que asombrarán a la humanidad. Pero lo importante no son los milagros en sí, sino su increíble capacidad para manipular la percepción colectiva, haciendo que lo falso parezca verdadero y que el mal se disfrace de bien. Llegamos ahora al símbolo más famoso y temido de todas las profecías, el número 666. Lejos del sensacionalismo, este número es un código que ha sido interpretado de cientos de maneras a lo largo de los siglos. Se ha asociado con nombres de emperadores romanos, como Nerón, mediante cálculos numéricos llamados gematría. Otros lo ven como una representación de sistemas económicos, ideologías globales o incluso tecnologías modernas de control. La profecía dice que es el número de un hombre, lo que sugiere una conexión directa con la naturaleza humana. Es 666, un valor literal que debemos buscar. O representa la imperfección humana, llevada a su máxima expresión. Un sistema creado por el hombre que busca ser como Dios, pero que siempre se queda corto. La profecía continúa con otro de sus elementos más debatidos, a una marca puesta en la mano derecha o en la frente, sin la cual nadie podrá comprar ni vender. Esta idea de control económico absoluto ha resonado a lo largo de la historia. Hoy, en un mundo de transacciones digitales, vigilancia biométrica y control de datos, esta antigua profecía parece más relevante que nunca. La pregunta que surge es inevitable. ¿La marca será algo físico, como un chip o un tatuaje? ¿Será digital, como una identificación criptográfica? ¿O será algo simbólico, una lealtad ideológica que nos permita participar en el nuevo sistema global? Quizás lo más inquietante es que podría ser una combinación de todo. Un sistema de control tan integrado que la distinción entre lo físico, lo digital y lo psicológico se vuelve borrosa. Juan describe un periodo final en el que el poder de la bestia tendrá autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. La visión es la de un mundo unificado bajo un mismo sistema, una paz aparente que cubre el planeta. Imagina nuestras grandes ciudades, silenciosas y en calma, como si el tiempo se hubiera detenido. Pero esta tranquilidad es solo una fachada. Debajo de la superficie, la humanidad se divide silenciosamente en dos bandos: aquellos que aceptan el sistema y se someten a su control, y aquellos que lo resisten, enfrentando la exclusión y la persecución. Este contraste entre la calma aparente y la tensión oculta prepara el escenario para el conflicto final. Pero la profecía del anticristo no nació solo en la isla de Patmos. Cientos de años antes, otro profeta, Daniel, tuvo visiones sorprendentemente similares mientras servía en la corte de Babilonia. Cuando ponemos los escritos de Daniel y el Apocalipsis de Juan, uno al lado del otro, el resultado es asombroso. Ambos hablan de un líder global que surgirá en los últimos tiempos. Ambos usan símbolos de bestias para describir imperios mundiales. Ambos mencionan un periodo de intensa persecución, control total y un engaño a escala planetaria. Sus visiones parecen sincronizarse a la perfección, como si fueran dos piezas de un mismo y antiguo rompecabezas cósmico. Esta conexión entre dos profetas separados por siglos
Es una de las evidencias más poderosas para quienes creen que estas profecías no son meras alegorías. Si las profecías coinciden, entonces el anticristo no es una teoría, es un plan. Apenas unos años después de que el apóstol Juan escribiera el Apocalipsis, en medio del fuego y la persecución, nació la primera gran teoría sobre la identidad del anticristo. Para muchos cristianos del primer siglo, la bestia apocalíptica tenía un rostro y un nombre muy conocidos: Nerón. El emperador de Roma en él perseguía, torturaba y ejecutaba a los creyentes, convirtiéndose en el símbolo perfecto del mal. Algunos eruditos incluso encontraron una conexión escalofriante en al convertir su nombre al hebreo. Su valor numérico sumaba 666, el infame número de la bestia. La evidencia parecía irrefutable. El tirano que se oponía a Dios estaba en el trono. Sin embargo, esta interpretación dejaba una pregunta sin respuesta. Si Nerón murió en el siglo I, ¿por qué la profecía no se cumplió entonces? ¿Cómo podía ser él la figura final si la historia apenas comenzaba? Tras la muerte de Nerón, el terror no desapareció. Al contrario, se transformó en un mito inquietante que se extendió por todo el imperio. La leyenda de Nerón redivivo. Se decía que el emperador no había muerto realmente, sino que había escapado hacia el oriente, a la misteriosa región de Partia. Desde allí, según la creencia popular, reuniría un ejército para marchar sobre Roma, destruirla y reclamar el mundo como suyo. Este mito alimentó la idea de un líder que regresa de la muerte, un concepto que resonaba directamente con la descripción de la bestia en el Apocalipsis, aquella cuya herida mortal había sido sanada. La historia de Nerón se convirtió en un arquetipo, el modelo de un tirano que desafía a la muerte misma. Esta idea de un retorno simbólico sentó las bases para que, siglos después, otras figuras de poder fueran vistas como la encarnación de esta misma profecía. Con la caída de Roma, la búsqueda del anticristo cambió de escenario. Avanzamos a la Edad Media, un tiempo de fe y poder entrelazados. Entre los siglos XI y XV, una nueva y controvertida teoría comenzó a ganar fuerza dentro de algunos movimientos cristianos. El sospechoso ya no era un emperador pagano, sino una institución en el corazón mismo del cristianismo, el papado. Señalaban las coronas papales, los vastos territorios que controlaban, su inmensa influencia política y la autoridad que reclamaban sobre reyes y naciones. Para ellos, esta figura encajaba a la perfección con la imagen del cuerno pequeño, del profeta Daniel y de la bestia de Apocalipsis. Esta interpretación, sin embargo, generó más preguntas que respuestas. ¿Era el anticristo un individuo, un papa específico, o era una estructura completa, un sistema de poder que se había corrompido? Esta idea dividiría a Europa durante siglos, sembrando las semillas de un conflicto religioso sin precedente. Llegamos al siglo XVI, una época de agitación que cambiaría la historia para siempre a la Reforma Protestante. Figuras como Martín Lutero, Juan Calvino y otros líderes reformadores no solo desafiaron la autoridad de Roma, sino que identificaron al papado directamente como el anticristo. Para ellos, las profecías no hablaban de un tirano militar, sino de un poder religioso que se atrevía a cambiar las leyes de Dios y buscaba una autoridad espiritual absoluta sobre la humanidad. Europa se convirtió en un campo de batalla de ideas. La imprenta difundía panfletos y manuscritos que acusaban al Papa de ser la bestia, mientras multitudes enardecidas quemaban documentos religiosos en las calles. Pero el catolicismo respondió con la misma fuerza, desarrollando sus propias interpretaciones. Defendían que el anticristo no era una institución presente, sino un líder maligno que se levantaría en un futuro lejano, justo antes del fin. Esta división creó dos corrientes de pensamiento que han marcado la teología cristiana hasta hoy. Con Europa dividida, la sospecha se expandió hacia el poder secular. A medida que avanzaba la Edad Moderna, el mapa del mundo se llenaba de nuevos y formidables imperios. Cada gran potencia que surgía en el escenario mundial era, en algún momento,
acusada de ser el vehículo del anticristo. El Imperio Otomano, por su expansión y su fe islámica. El Sacro Imperio Romano Germánico, por su ambición de unificar Europa bajo un solo cetro, e incluso líderes específicos, como Napoleón Bonaparte, cuya conquista de Europa y su egocentrismo parecían encarnar la tiranía profetizada. La razón era simple: cualquier figura que acumulaba un poder cercano a lo global despertaba el miedo escatológico. Sin embargo, todas estas teorías chocaban con el mismo problema. Ninguno de estos imperios o líderes cumplía con la totalidad de las señales descritas en las profecías. Este ciclo de acusaciones fallidas alimentó un nuevo pensamiento. Quizás el anticristo no había aparecido todavía. Al entrar en los siglos XIX y XX, el mundo cambió radicalmente. La era de los imperios dio paso a la era de las ideologías. El humo de las fábricas, las banderas de las revoluciones y el fervor de las masas dieron forma a una nueva clase de poder. El comunismo, con su ateísmo militante; el fascismo, con su culto al líder; y el totalitarismo, con su control absoluto sobre la vida de las personas, generaron una nueva ola de interpretaciones. Líderes carismáticos que hablaban desde balcones a multitudes hipnotizadas se convirtieron en los nuevos candidatos a anticristo. Adolf Hitler, Benito Mussolini, Joseph Stalin, sus nombres fueron señalados una y otra vez. Sus actos de tiranía, genocidio y su ambición de dominación mundial encajaban en el perfil del opresor final. Sin embargo, aunque su maldad era innegable, a la mayoría de estas figuras les faltaban los elementos espirituales y simbólicos que los profetas habían descrito. Esto reforzó aún más la teoría de que el verdadero anticristo sería un líder global, como nunca antes se ha visto en la historia. Y así llegamos a nuestra era, el siglo XXI. La búsqueda del anticristo se ha salido de los círculos teológicos para convertirse en un fenómeno cultural. Ya no solo se mira a papas o emperadores, sino a presidentes, magnates de la tecnología, líderes militares e incluso celebridades. Los titulares de noticias, los foros de Internet y las redes sociales están llenos de especulaciones y teorías conspirativas que señalan a nuevos candidatos casi a diario. Pero esta explosión de sospechosos ha creado un caos interpretativo. La palabra anticristo se usa tan a la ligera que ha perdido parte de su significado profético. Y esto nos lleva a una conclusión inquietante en sí: cualquiera puede ser el anticristo. Entonces, quizás nadie lo es. O peor aún, tal vez el verdadero anticristo no será reconocido por la mayoría hasta que ya sea demasiado tarde, oculto a plena vista, en medio del ruido y la confusión. Si miramos hacia atrás, a través de los siglos de historia, emerge un patrón fascinante y repetitivo. Cada era, con sus miedos y desafíos particulares, ha proyectado la sombra del anticristo sobre la figura que más temía. El emperador romano para los primeros cristianos, el papa para los reformadores, el dictador para el siglo XX. Al superponer a todos estos candidatos, desde Nerón hasta los líderes modernos, descubrimos un arquetipo inquietante. No importa la época, siempre surge un tipo de liderazgo que promete orden a cambio de control, o que ofrece paz a través del uso de la fuerza. Un poder que exige lealtad absoluta y se posiciona como la única solución a los problemas del mundo. Esto plantea una idea radical. ¿Y si el anticristo no es una persona específica que aparece una sola vez en la historia, sino un espíritu, un tipo de liderazgo tiránico que la humanidad repite una y otra vez, tentada por las mismas promesas de poder y seguridad, a pesar de 2 milenios de búsqueda, debates y acusaciones? Hay un hecho innegable en las profecías bíblicas: nunca han revelado un nombre, una fecha o una identidad concreta. Este silencio no parece ser un descuido, al contrario, parece intencional. Al no dar una respuesta fácil, la profecía obliga a cada generación
a permanecer alerta, a mirar su propio tiempo y a evaluar los peligros que la rodean. No nos permite señalar cómodamente al pasado, sino que nos exige discernir el presente. La identidad del anticristo no se puede definir mirando únicamente a la historia, porque su amenaza siempre es actual. Por lo tanto, si las respuestas no están en el pasado, debemos buscarlas en las señales de nuestro mundo de hoy. ¿Cuáles son las fuerzas que están dando forma a nuestro futuro y que podrían converger en la figura final de la profecía? Desde los jardines de Babilonia hasta las metrópolis digitales de hoy, la sombra del anticristo ha sobrevivido a la caída de imperios, a cismas religiosos, a reformas y a revoluciones. Su rostro cambia con cada generación, adaptándose a los miedos y las ambiciones de cada época. Pero su esencia, la amenaza de un poder totalitario que se opone a lo divino, permanece intacta. Es una sombra que se proyecta sobre la historia humana, creciendo y mutando, pero nunca desapareciendo del todo. Su identidad ha sido un misterio durante 2000 años, pero las pistas para resolverlo podrían estar surgiendo ahora mismo, a través de la tecnología, la geopolítica y los cambios culturales que definirán el siglo XXI. El anticristo no está en el pasado, está esperando su momento.